alcaldesa, estamos en casa, estamos en casa. Estamos en la comarca número 1 en turismo de Extremadura, La Vera, y la número 2, el Valle. El último dato que tenemos del 2018, 150.000 viajeros. La más numerosa, la más importante, 370.000 pernoctaciones, 2,5 noches por viajero. 2,5, más que la media de Extremadura. Pues bien, yo os invito a 3 ambiciones. La primera, a disfrutar de esta noche, a pasarlo bien, a disfrutar de este momento, a que os recordéis. Yo estuve allí aquel día que Valverde entró en la red de los pueblos más bonitos de España y en la red de los pueblos más bonitos del mundo. Porque es que Valverde es fantástico. ¡Un aplauso para todo Valverde! En segundo lugar, os decía que os invito también a la ambición, a seguir trabajando juntos. La Junta de Extremadura, la Diputación, está con vosotros, está con los ciudadanos, está con cada autónomo, con cada empresa. Mirad, nosotros no nos importan los colores políticos, nos importa el color de la gente. La pequeña empresa, el pequeño autónomo que tiene que pagar a final de mes, que llegue, que tenga negocio, que tenga ilusión, que tenga ganas. Y en este sentido, la Junta de Extremadura y la Diputación vamos a comprometernos con La Vera y con el Valle para que tengáis un buen proyecto de sostenibilidad turística. Nos vamos a comprometer. Igual que ya nos hemos comprometido en que a final de año, alcaldesa, sabes que la Dirección General de Turismo ha apostado por hacer, a petición vuestra, un espacio de autocaravana para que las autocaravanas a la entrada por la comarca tengan ese espacio regulado donde aparcar. A final de año tiene que estar terminado ese proyecto, alcaldesa. Y también a la ambición, a seguir trabajando. Queremos que los empalaos sean fiestas de interés turístico nacional, porque se lo merecen. Por lo tanto, a trabajar, ambición, humildad, ambición, pero sobre todo a trabajar juntos con la red. Todas las actividades. Hay una actividad, no sé si los ciudadanos que están hoy aquí saben que a mí me encanta de la red, que es la noche romántica. Creí que el presidente iba a hablar de la noche romántica. Qué cosa más bonita de estar un día celebrando la noche romántica en 104 pueblos de España. Bueno, pues a celebrar la noche romántica en Valverde, a seguir trabajando, a por los empalaos como fiesta de interés turístico nacional, a por las 3 noches por viajero. Hay que ir a por ello, alcaldesa, diputado, a por 3 noches. No hay que conformarse con 2,5, hay que tener ambición. A disfrutar esta noche y adelante, juntos siempre.